Bendito y hermoso sábado. En verdad que creo que esta lección ha sido de gran inspiración en este tercer trimestre. Y hoy, el título general para esta semana, el llamado a estar firmes. Hay una firmeza que el Señor pide para sus hijos, para su pueblo. Así es de que Dios quiera que este trimestre salgamos con esa seguridad en el Señor. Y hoy, para confirmar y tener este estudio en nuestro corazón durante toda esta semana, está conmigo mi compañera y amiga Irma Bañuelos. Irma, bienvenido de nuevo. Pastor, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta como siempre cuando se me hace esta invitación y agradecida con el Señor también, porque sé que muchos se gozan cuando entra este segmento de la Iglesia en Estudio, porque este es el momento en el cual el Señor nos da la oportunidad de poder aprender más acerca de su amor y su misericordia, Pastor. Gracias. Y bueno, ¿qué más con este título? El llamado a estar firmes en este momento en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Y bueno, qué mejor que mantenernos ahora sí que más que firmes, Pastor. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Amén. Pues, ¿qué te parece, Irma, si vamos directamente a la oración? Bueno, pero antes que nada, quisiera invitarles a la iglesia de Covina. En esta ocasión estaré hoy ahí llevando el mensaje del Señor. No, perdón, estoy equivocado. Estaré en la iglesia de Pomona. En la iglesia de Pomona, y siempre rogándole al Señor que conocer a nuevas personas y saludar nuevas personas es una alegría y un gozo en cada corazón de conocer a un hermano aquí en la tierra para podernos encontrar y reconocernos en el cielo. Amén. Bien, Irma, pues Vamos entonces adelante con la oración. Claro que sí, Les invitamos para ir en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora te damos las gracias por este tu santo sábado, Señor. Nos gozamos, Señor, en tu presencia. Agradecemos al Señor por darnos esta oportunidad y también te damos las gracias por la semana de trabajo, de desafíos quizás, pero tú nos tienes aquí reunidos, Señor, en tu santo y bendito día. Ayúdanos a gozarnos en el estudio de tu palabra y permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer gozo a cada corazón, pueda traer paz, certeza y seguridad de que tú estás a nuestro lado cada segundo de nuestra vida. Bendito y glorificado sea tu nombre. Gracias por estar con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, pues el llamado a estar firmes. Y continuamos en esta semana nuevamente ya con el último capítulo de Efesios. Pero en esta ocasión, pues tocaremos ya el versículo 10, ya que la semana pasada estuvimos viendo del 1 al 9. Y hoy estaremos viendo ya del versículo 10 al 20 de Efesios capítulo 6, donde a hoy Pablo está hablando de esa armadura que necesita cada cristiano. Cómo en realidad debe de armarse aquel siervo de Dios o sierva del Señor. Así también estaremos viendo el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, pero en esta ocasión estaremos viendo los versículos 2 y 4 de Deuteronomio capítulo 20, 2 al 4, donde encontramos nosotros realmente esa seguridad que a través de las batallas, a través de las dificultades, a través de los temores, que siempre sea Jehová, Cristo el Señor, quien esté en el corazón de aquel que confía y cree en Él. Así también, nuevamente el apóstol Pablo, a través del libro a los Romanos, allá en el capítulo 13, versículos 11 al 14, donde nos habla él que realmente debemos prepararnos y más hoy en día, ¿no? Más en la cuestión de saber
que el tiempo está ya en la presencia de nosotros casi. Entonces debemos aprovechar estos tiempos de paz para hacer una preparación espiritual en nuestra vida. Así también nos cita esta lección en esta semana el libro de Primera de Tesalonicenses, que también escrito por el apóstol Pablo, y en este caso el capítulo 5 y los versículos 6 al 8, ¿verdad? Donde en realidad Pablo nuevamente habla de esa esperanza que debe de tener el cristiano en el Señor Jesucristo. Y por último, pues tenemos la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, donde nuevamente el cristiano debemos de tener que aunque la muerte nos llegue, pero siempre haciendo la voluntad del Señor, veremos aún cara a cara al Señor, y no nomás lo veremos, sino nos llevará al lugar celestial que nos ha preparado. Y por eso el versículo central para esta semana está en Efesios capítulo 6, como ustedes ven ahí, del versículo 10 al 11, donde el apóstol dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren, qué palabras de fortaleza, de consuelo les dice Pablo a los efesios, hablándoles con esas palabras de amor. Hermanos míos, tienen que tener fortaleza y la seguridad en el poder de la fuerza. Por eso él los invita a vestirse con toda esa armadura: el amor, la paciencia, la paz, la seguridad, que es Cristo quien guía nuestra vida. ¿Para qué? Para permanecer firmes en esas amenazas, en esas acechanzas, que hasta el mismo diablo tiembla cuando ve a uno de los hijos de Dios seguro en lo que ha confiado y en lo que ha creído, y de saber que ese Cristo es su escudo para todas estas amenazas de este enemigo. Bueno, sin más. Es interesante, pastor. Es interesante que el versículo comienza por lo demás. O sea, ya de entrada nos está diciendo Pablo: prepárense para luchar. Así es. Prepárense para luchar. Pero si nosotros vemos el versículo, se nos dice aquí cómo prepararnos en el Señor. O sea, cómo estar nosotros listos para emprender esa batalla, para emprender esa lucha. Y dice claramente: vístanse. Y no nomás nos dice vístanse, sino que nos dice cómo debemos vestirnos. Dice: con toda la armadura de Dios. Y a mí me llamó la atención el título, pastor, porque dice: el llamado a estar firmes. Y fíjense bien aquí en el versículo de Mateo 22:14. Dice: el llamado a estar firmes. Ese es el título de nosotros, que de hecho dice que el término griego es kaleo. Yeah. Ahí vamos la palabra, ¿no? Kaleo. Y dice aquí en este versículo de Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué razón es que aquí Mateo nos dice muchos son llamados? Porque precisamente al continuar nosotros con el título de la lección dice estar firmes. Porque sí, muchos podemos ser llamados. Somos. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a poder mantener firmes? O sea, ¿cuántos de nosotros vamos a poder ser los escogidos? Porque eso es interesante. Ahora, la palabra firmes, me puse yo a verla, dije, bueno, firmes. Bueno, uno puede pensar, ok, pues firmes, o sea, no te muevas, mantente, ¿qué será? Rígida, ¿no? Pero, o sea, no vacilar. Dice aquí, una creencia sólida, que tú estés ya listo para esa lucha, porque van a venir, o sea, dardos del enemigo en cuestión de incredulidad. Entonces, tú tienes que estar bien
listo para... Tú tienes que estar bien listo para que cuando venga esa acechanza, tú tengas esa armadura puesta. Repito, el llamado a estar firmes, la palabra griego kaleo, ¿ok? Kaleo, que se puede utilizar o viene a ser como convocar o invitar. O sea, nosotros como cristianos debemos convocar o hacer esa invitación a que nosotros nos podamos mantener firmes, a que tú te puedas mantener leal, a que tú te mantengas fiel, a que tú te mantengas en esa creencia sólida que nadie te va a mover, nadie. Y lo vimos nosotros a través de todo este trimestre con Pablo. O sea, a pesar de que él pasó lo que pasó, él se mantuvo firme. No movió el dedo del renglón. Dijo, esta es la verdad y esta es la verdad. Esta verdad es la que me va a libertar, pues en esta me tengo que cimentar, me tengo que afirmar, me tengo que, o sea, estar ahí sin que nadie, ni circunstancias, ni dudas, nada me mueva. Y se nos da aquí el ejemplo, o sea, se nos da aquí el ejemplo a través de todos esos versículos que usted mencionó, donde se nos hace varias invitaciones en las cuales se nos dice, bueno, vístanse como hijos de luz, no anden como hijos de oscuridad. Y a través de esta semana nosotros vamos a ir desglosando todas estas cosas, ¿no? De qué es ser un hijo de la luz, qué es ser un hijo de las tinieblas, cómo nosotros podemos mantenernos firmes en el Señor, como lo dice ahí. Dice, fortalezcanse en el Señor, y no nomás fortalecerse, y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. O sea que ahí tenemos nosotros el secreto de cómo nosotros vamos a podernos mantener firmes. Y me gustaría compartir esta nota, pastor. Se encuentra ahí en Profetas y Reyes, ¿sí? La página 194, donde precisamente el Señor nos hace la invitación. Dice, Dios invita a sus fieles, a los que creen en Él, a que hablen con valor. A los que no creen ni tienen esperanza. Y dice el Señor, volveos al Señor, vosotros los prisioneros de esperanza, buscad fuerza en Dios, del Dios viviente, manifestad una fe inquebrantable y humilde en su poder y en su buena voluntad para salvar. Cuando con fe echemos mano de su fuerza, Él cambiará asombrosamente la perspectiva más desesperada y desalentadora. Lo hará para la gloria de su nombre. En otras palabras, pastor, no tenemos por qué tener miedo. No, Irma, es que lo que se ve cuando hay esa confianza y esa firmeza en el Señor, lo que te va a llevar, te va a empujar a buscar no tan solo tu salvación, así es, sino la salvación de los demás, e independientemente de avisarles de lo que Dios te ha dado a ti y de lo que tú has aprendido sobre lo que Dios va a permitir que se efectúe dentro de esta tierra. O sea, el hombre o la mujer que está con esa confianza y esa fe tiene una seguridad plena en Dios, aunque entendemos o entiende que todos aquellos tropiezos, aquellas amenazas, todo lo que está viniendo en sí hacia uno es enviado por el mismo enemigo de Dios, pero que este siervo de Dios o aquella sierva de Dios tiene la protección del Señor. Y esto es lo que durante esta semana vamos a ir desglosando en cada día de esta lección. Por eso es importante el saber y entender qué es la firmeza, cuál es esa seguridad en un verdadero siervo y sierva del Señor. En a dónde está puesta su confianza, en quién ha creído y cómo es que se ha manifestado ese amor de aquel que hemos creído.
Se nos habla, pastor, aquí en la lección del ejemplo de Elías, ¿verdad? Con el Ok. siervo, Ujú. cuando dice que está todo, o sea, el siervo ve mucho más de los que están con Elías. Claro. Y una palabra muy clave que le dice Elías, no temas, no temas, porque son más los que están con nosotros. Pero por qué lo pudo Elías presenciar que eran más los que estaban con él? Precisamente por eso, porque Elías estaba bien cimentado, estaba bien afirmado en esa fe sólida, que le brindaba él esa confianza y esa seguridad de decir, no temas porque son más los que están con nosotros. Ahora, el Señor, en este caso el profeta, ¿verdad? Se le acerca al siervo. ¿Y qué es lo que hace el profeta Elías? Ora para que el Señor le abra los ojos al siervo. Es la misma labor que tenemos nosotros. O sea, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde estamos siendo zarandeados a diestra y siniestra. Nuestro deber es compartir. Pero antes de que nosotros podamos compartir, es necesario que nosotros tengamos esa vivencia, nosotros la hayamos experimentado. Porque entonces tú vas a poder hablar con esa seguridad y esa firmeza y vas a poder brindar esas palabras de esperanza a aquel que está desesperanzado. Así Algo es. para compartir. Bueno, quiero compartir esta otra nota que está ahí mismo, Irma. En el mismo libro, Profetas y Reyes, en la página 194. Dice acá, la iglesia de Cristo es un instrumento de Dios para proclamar la verdad. Ahí está. Él la ha dotado de poder para que realice una obra especial. Y si ella es leal a Dios y obedece sus mandamientos, morará en su seno la excelencia del poder divino. Si permanece fiel, no habrá poder que la resista. Amén. Las fuerzas del enemigo no serán más capaces de vencerla que lo es el tamo para resistir el torbellino. O sea, ahora vemos que hay un mensaje ya no individual ni personal, sino esto es para la iglesia en general, donde la iglesia, como ya decía Irma, hoy estamos siendo zarandeados. La iglesia está siendo sacudida por enemigos internos That's dentro right. de la That's iglesia. right. Y precisamente esto es lo que ella y aún la palabra de Dios, el apóstol Pablo, aquellos fieles, aquellos que dicen tener la firmeza de todo lo que llega a la iglesia, no la sacude, sino se afirman y están con los pies de plomo a donde deben de estar. ¿Por qué? Porque es Dios quien les da esa confianza, esa seguridad, que donde están es donde deben de estar. Y no que cualquier viento, cualquier hombre o mujer viene o problema, sacude a veces y, ay no, yo me voy porque aquí no está Dios. La verdad es que Dios se lleva en el corazón. Dios no está en las cuatro paredes. Dios quiere anidar en el alma de cada persona. Y es ahí donde se debe de manifestar entonces aquella creencia, aquella fe, aquella seguridad que realmente Dios está con uno. Y somos parte de aquella iglesia que Dios ha dejado militante para este tiempo en la tierra. Es interesante, pastor, recordar que desde que tú te haces cristiano, representante del Señor, nosotros estamos comprometidos en una lucha. Amén. Estamos comprometidos en una lucha contra las huestes de las tinieblas. Y se nos da la armadura de cómo nosotros vamos a poder vencer ese enemigo. Y dice aquí en un devocional muy hermoso, donde lleva por título Alza tus ojos. Dice, a menos que sigamos de cerca a nuestro guía, Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros. En otras palabras, es bien importante que a través de toda esta vida cristiana que tú llevas, tú puedas asegurarte de mantenerte siempre en esa guía, para que entonces, como decía el pastor, el enemigo pueda huir de nosotros. Pero si nosotros no lo hacemos, nosotros vamos a ser presa fácil, hermanos. Y yo creo que en el tiempo que estamos viviendo no estamos para estar titubeando, no estamos para estar jugando iglesita, no, estamos viviendo un tiempo en el cual nuestro destino eterno se está llevando a cabo.
Entonces es importante que con la ayuda del Señor nos podamos mantener firmes, que seamos llamados y que también seamos escogidos, pastor. Amén. Y no te despegues de ahí mañana, porque mañana apenas iniciamos el llamado que Dios te ha hecho. Amén. Para que saques conclusiones, en verdad, ¿a qué nos llamó Dios? Amén. Así es de que te espero mañana, que Dios te bendiga y de antemano que tengas un feliz y hermoso sábado. Amén. Muchas bendiciones.